visualizar en el monitor. Hay diferentes tipos de transductores. Uno de ellos es el convexo, que es un transductor más redondeado. Como su nombre lo indica, la superficie es convexa y sirve para visualizar órganos a profundidad, ¿no? Por ejemplo, el hígado, los riñones, el vaso, el páncreas, ¿no? Que son órganos profundos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal y también dentro de la cavidad pélvica, ¿no? Como es la vejiga, la próstata, el útero, los ovarios, en el caso de las mujeres. Y el otro transductor es el transductor lineal, que es un poco más pequeño. Su superficie no es convexa, sino es aplanada. Por ello también se le conoce como transductor plano. Este se utiliza para visualizar órganos superficiales, ¿no? O estructuras muy superficiales, como puede ser la piel, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular, y algunos órganos superficiales, ¿no? Por ejemplo, la tiroides, el testículo, la mama, las articulaciones. El otro transductor es el transductor endocavitario, que es más alargado. Su superficie también es ligeramente convexa y se utiliza pues para introducirlo en alguna cavidad, ¿no? Se puede utilizar en el caso de la ecografía transvaginal y la ecografía transrectal. ¿Qué diferencia hay entre los transductores? El pequeño, que es el transductor plano. A ver. El pequeño, que es el transductor plano, también llamado el transductor lineal, genera una mayor frecuencia y genera una alta resolución de la imagen. La imagen es muy clara, la definición de las estructuras es muy nítida, pero tiene la desventaja de que no tiene un alcance alto, ¿no? Es decir, que su profundidad de visualizar, se ven dos pantallas, dice, ¿no? A ver, no sé. A ver, voy a buscar qué pasó. A ver, déjenme ver ya. Salí. Ya. El transductor convexo eh, tiene una menor frecuencia, por, por tanto una menor resolución. No significa de que pues no se vea la imagen, porque sí se ve, la resolución sí permite visualizar y realizar una buena evaluación de los órganos, pero no es tan alta la resolución como en el caso del transductor plano, ¿no? Pero la ventaja es que sí tiene un alcance mayor, ¿no? En cuanto a distancia, en cuanto a profundidad, ¿no? Hay una mayor profundidad en cuanto a la formación de la imagen, ¿no? Entonces, vamos a ver órganos más profundos, mientras que con el transductor plano o transductor lineal solamente vamos a lograr ver la parte superficial, ¿no? Hasta los 4 centímetros o máximo 5 centímetros debajo del transductor, ¿no? Mientras que con el transductor convexo sí podemos llegar a ver 12, 15 centímetros de profundidad o incluso más. Algunos ejemplos de las estructuras que vamos a ir o que se van a ver durante una ecografía. Hay estructuras, perdón, en cuanto a la cogenicidad, primero, que la imagen va a observarse en una escala de grises, ¿no? Desde las imágenes más blancas hasta las más oscuras o incluso llegando al color negro. El- las blancas se van a denominar hiperecogénicas y las oscuras hipoecogénicas o las de color gris oscuro. Mientras que las imágenes que tienen una tonalidad negra, completamente negra, son anecogénicas. Y acá tenemos algunos ejemplos que nos pueden dar estructuras hiperecogénicas, el hueso principalmente,
el calcio, ¿no? El hueso, el calcio nos va a dar imágenes hiperecogénicas. También la sangre extravasada también nos puede dar eh, tonalidad hiperecogénica, ¿no? Luego tenemos ya lo que son las partes blandas, el hígado, la sangre se va a ver cuando no está extravasada, sino cuando está dentro del vaso, la sangre se va a ver hipocogénica, incluso anecogénica, ¿no? Lo que es líquido, o sea, completamente líquido, como si tuviéramos una bolsa con agua transparente, va a ser completamente anecogénico. Algunas estructuras que debemos reconocer: el hueso o el calcio se ve hiperecogénico. Sin embargo, habíamos mencionado que el hueso no es buen conductor de los ultrasonidos, ¿no? Con una ecografía uno no puede evaluar hueso. Eso se evalúa muchísimo mejor con una radiografía. ¿Por qué? Porque el hueso, al no dejar pasar el ultrasonido, pues la imagen que está detrás o la estructura de calcio va a aparecer completamente negra como una sombra porque no se va a lograr formar imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos a la vesícula. ¿Sí se ve mi puntero? ¿El puntero se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces aquí tenemos la vesícula y dentro de la vesícula vemos que todo es anecogénico, no menos la zona del cálculo, ¿no? Este es bilis y la bilis ya saben que es líquida, por eso se ve anecogénica. Y pues acá tenemos una estructura de calcio, por eso se ve hiperecogénica y por eso es que la ecografía es muy buena. Ay, perdón. La ecografía es, ya lo señaló, la ecografía es muy, muy buena para observar la vesícula biliar, para ver la patología de la vesícula biliar. Entonces acá tenemos la estructura que es hiperecogénica porque contiene calcio y hasta ahí nomás llega el ultrasonido, detrás ya no se forma la imagen, ¿no? Porque el calcio impide que pase el ultrasonido. Por acá tenemos otra estructura hiperecogénica, acá hay una zona de hemorragia. Por acá en el riñón tenemos que el seno renal, la parte central del riñón es hiperecogénica. ¿Por qué? Porque contiene grasa, ¿no? La grasa también se puede ver hiperecogénica. Y acá, esta imagen de acá es justamente de un transductor de partes blandas, si se dan cuenta. Uy, chicos, va a terminar en 10 minutos la reunión. Si se dan cuenta, en 10 minutos sí terminamos esta parte. Ya luego creamos otra. Si se dan cuenta acá, se ve la piel, ¿no? Debajo tenemos al tejido celular subcutáneo y si se dan cuenta la resolución es muy alta, ¿no? Si lo quieren comparar, por ejemplo, con esta imagen de acá o con esta, por aquí está la piel, el tejido celular subcutáneo, no se logra ver con nitidez, ¿no? En cambio acá, con bastante detalle, se logra apreciar las partes blandas. Y acá tenemos una masa hiperecogénica que es un lipoma. ¿Por qué es importante que sepan ustedes eso? Porque al momento que pidan un examen, por ejemplo, quieren ver abdomen, si quieren ver órganos internos, ustedes tienen que solicitar una ecografía abdominal. Pero si quieren ver, por ejemplo, un lipoma en el abdomen, ustedes no pueden colocar que solicite ecografía abdominal porque no se va a ver. Tienen que colocar ecografía de partes blandas de región abdominal, ¿no? Si no, nosotros los radiólogos le hacemos la ecografía abdominal en donde se va a ver el hígado, la vesícula, vaso, páncreas, riñones, ¿no? Y no vamos a lograr ver el lipoma. Y el paciente al final se va a enojar, ya sea con nosotros, porque supuestamente le están mandando para que le vean su lipoma o su masita que tiene en el abdomen, o con el que le envió, ¿no? Porque nosotros, lógicamente, les vamos a tener que explicar que no es la indicación correcta, ¿no? Y lo otro es otra ecografía adicional. Entonces, son como si se realizaran dos ecografías, ¿no? Por ejemplo, en la parte privada no le van a aceptar que pues se le realice el abdominal y que después el paciente diga, doctor, ¿y la bolita? Pues, ¿qué bolita? Sí, es que acá tengo una bolita, por eso me ha enviado el doctor. No, no se puede porque le han pedido abdominal, ya le hice la ecografía abdominal. No, pero si me han pedido, hágamela. Ya no se puede hacer porque tendría que realizar pues otro pago, por decir así, ¿no? Y obviamente el paciente se va a enojar. Entonces, el que está llamado a hacer a hacer una buena indicación es justamente el médico solicitante, ¿no? Entonces, si quieren ver lipoma, si quieren ver hernia, si quieren ver alguna lesión en el músculo,
en la piel, en el tejido celular subcutáneo, tienen que solicitar pues el estudio correcto, ¿no? De partes blandas. Las estructuras anecogénicas, como les decía, la vesícula biliar contiene bilis, la bilis es líquida y se va a ver anecogénica. Otra cosa importante que, por ejemplo, si quieren ustedes realizar la visualización de la vesícula biliar, el paciente, pues piden una ecografía abdominal, ¿no? Para ello, el paciente tiene que ir en ayunas, ¿no? Porque si el paciente no va en ayunas, ya la vesícula se colapsa y no se puede evaluar. Entonces, eso tal vez ustedes no se lo van a decir al paciente, pero sí el paciente cuando vaya, pues le van a indicar, ¿no? Tiene que estar en ayunas para realizarse su ecografía. Muchas veces el paciente miente, con tal que le hagan la ecografía lo más pronto, dice, sí, estoy en ayunas. Y es un tema, es un problema para el paciente y para el radiólogo, porque el radiólogo va a tener que confiar en la palabra del paciente y cuando va a ver no va a encontrar la vesícula, ¿no? Entonces va a decir, ¿qué pasó? No hay vesícula, no, no he comido, de verdad, señor, no he comido, no, no he comido, no he comido. Ah, ya, debe tener una vesícula atrófica. Entonces uno puede concluir de que probablemente el paciente tiene una vesícula llena de cálculos atrófica que no se ve. ¿No? Y al final, pues no es que no se vea porque es una vesícula atrófica con cálculos, sino porque el paciente no hizo ayuno y ahí se genera una gran confusión porque a ese paciente hasta lo pueden llegar a operar pensando de que su vesícula está atrófica y pues no, y simplemente la vesícula estaba normal, solo que el paciente no ingirió alimentos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado con, tal vez en algún momento, si es que el paciente le pregunta, pues sí, ¿no? Tiene que ser el estudio obligatoriamente en ayunas para poder observar la vesícula. Acá, en el caso de la vejiga, también se puede evaluar cuando esté llena de orina, si no, tampoco se puede evaluar, ¿no? Entonces, si la vejiga no está llena de orina, pues no podemos ver si hay dentro un cálculo, si hay una masa que sale de la pared, no se va a poder evaluar. ¿Y cómo sabemos que la vejiga pues va a estar llena de orina? Porque el paciente tiene que tener ganas de orinar, ¿no? Entonces al paciente se le pregunta o se le indica que tome agua y que cuando tenga ganas de orinar se avise para que se le haga la ecografía. Igualmente muchas veces mienten, ¿no? Y van a decir, ya, ya quiero orinar, pero eso sí es fácil de darse cuenta porque vamos a colocar el transductor y vamos a ver que la vejiga está vacía, ¿no? Poquito líquido. Eso es más fácil que en el caso de la vesícula que sí nos puede llevar a problemas, ¿no? A problemas de confusión y de mal interpretar el examen. Ahora, por acá tenemos el hígado y vemos estas estructuras que son vasos sanguíneos, que son las venas suprahepáticas. También se ven anecogénicas. ¿Por qué? Porque la sangre, como les decía, mientras esté líquida, mientras esté dentro del vaso sanguíneo, se va a ver anecogénica, ¿no? Porque es líquida. Ya si se extravasa, es decir, si hay una hemorragia en el parénquima del hígado, ya ahí pues ya hay cambios en la hemoglobina, ¿no? Ya se empieza a oxidar, ¿no? Entonces todo eso hace que la imagen del sangrado se vea hiperecogénico más bien. Acá tenemos un parénquima cerebral, el cerebro, ¿no? Ambos hemisferios, los ventrículos laterales que contienen líquido cefalorraquídeo. Y el líquido, pues, al tener esta densidad de agua, pues se va a ver anecogénico también, ¿no? Y acá es importante saber de que no vamos a ver el cerebro en todas las personas por ecografía, ¿no? Hemos dicho que el hueso es mal transductor del ultrasonido, por lo tanto, en una persona con la calota completamente osificada, imposible ver el cerebro. Pero en un bebé que tiene la fontanela abierta, en esos casos sí se puede realizar la evaluación cerebral y por eso esta ecografía es llamada ecografía transfontanelar, ¿no? Solamente en los 6 primeros meses o hasta que la fontanela esté abierta, ¿no? Porque hay algunos pacientes que tienen algún tipo de patología en el cual no cierra la fontanela, por ejemplo, una hidrocefalia, ¿no? Que permite hay un déficit en el cierre de la fontanela, hasta que se cierre sí se puede realizar la ecografía. Y también tener en cuenta que hay bebés que tienen cierre temprano, ¿no? Cierre temprano de las fontanelas, en ellos tampoco se podría realizar, ¿no? Porque no vamos a tener la ventana adecuada, el espacio para poder colocar el transductor y que se vea, pues, ¿no? El parénquima cerebral.
Otras estructuras que se ven anecogénicas, pero que no son normales, las otras que hemos visto son todas normales, la vesícula, la vejiga, las venas suprahepáticas, lo del ventrículo, los ventrículos laterales, todo eso es algo que vamos a encontrarlo de manera normal, ¿no? Pero ¿qué otras estructuras son anecogénicas, pero no son normales? Los quistes, por ejemplo, ¿no? Que son como estructuras que contienen líquido en su interior, ¿no? Con una pared muy finita. Los quistes son benignos y los podemos encontrar en muchas zonas, ¿no? Podemos encontrarlo en el hígado, en los riñones, en la mama, este es un corte de tejido mamario, en la tiroides, como lo vemos por acá, en el testículo, ¿no? Y en otros, ¿no? Por ejemplo, pueden haber quistes en el músculo, ¿no? Cuando hay quistes parasitarios, ¿no? En cerebrales también, o, podemos encontrarlos también a nivel suprarrenal, a nivel de la próstata, a nivel del ovario, ¿no? Entonces, eh, los quistes en general son benignos, pero no son normales, ¿no? Igual se reportan. Algunos artefactos que vamos a también, que es importante conocer, son dos de ellos, los más importantes, porque hay varios artefactos en ecografía, la sombra acústica posterior y el refuerzo acústico posterior. Y saber diferenciarlos, ¿no? La sombra acústica posterior es aquel artefacto que se produce justamente en las estructuras que tienen calcio, ¿no? Que impiden el pasaje de las ondas sonoras y por lo tanto se va a ver como una sombra oscura detrás de esta estructura porque no se va a formar la imagen, ¿no? Es importante porque si vemos una estructura hiperecogénica que tiene sombra, ya con ello estamos sospechando que esa estructura es de calcio. Entonces, por ejemplo, acá vemos un cálculo en una vesícula y acá vemos un cálculo en un riñón. Acá hay otras imágenes, pero del refuerzo posterior, que es otro artefacto que es muy conocido en ecografía. Y pues tenemos que es típico de los quistes, ¿no? Cuando hay un quiste, cuando hay una estructura que contiene agua o un líquido muy claro, por detrás de esta estructura se va a ver una sombra, pero a diferencia de la sombra acústica posterior, esta sombra es clara, ¿no? Es como una luz brillante, ¿no? Igual por acá tenemos, por ejemplo, otras imágenes quísticas y se ve como esta sombra más clara. Y es importante este refuerzo posterior. Nuevamente, es el otro artefacto que es muy conocido en ecografía. A diferencia de la sombra acústica que produce una imagen oscura por detrás de la estructura, en este caso se evidencia una imagen blanca, clara o como una luz por detrás de la imagen, ¿no? Y es típicamente se produce cuando hay una imagen mm, líquida, ¿no? Que puede ser un quiste o puede ser un órgano también, por ejemplo, la vejiga al estar completamente llena de agua, es como un quiste grande, ¿no? Entonces por detrás también se va a ver ese refuerzo, ¿no? Se va a ver como una luz. Y más bien este artefacto permite que la parte posterior de la zona líquida se visualice incluso un poco mejor, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en qué casos nos va a ayudar para visualizar mejor algunos órganos. A diferencia de la sombra acústica, en la que más bien oculta la imagen, ¿no? Y no permite que se vea lo que está por detrás. Algunos ejemplos, pues acá tenemos un hígado, ¿no? Ejemplos anatómicos para que ustedes puedan diferenciar cuando están viendo el estudio ecográfico, pues acá tenemos el hígado, tenemos el riñón, algunos vasos sanguíneos que están dentro del hígado, así se ve la vesícula biliar, ¿no? Estos normales, ¿no? Así se ve un riñón normal también. Y por acá pues tenemos el riñón también, ese es el riñón derecho, el riñón izquierdo. Vemos que se ve el parénquima hipocogénico y el centro o también llamado el seno renal se ve hiperecogénico por su contenido graso. Acá tenemos el páncreas. Si bien es cierto, es un órgano muy retroperitoneal, no se ve por completo por ecografía, se ve mayormente el cuerpo y la cabeza del páncreas. La cola es difícil de evaluar porque es muy profunda.
Eh, ¿Dónde lo ubicamos? Justamente a nivel de lo que es el epi y el mesogastrio. En esa zona podemos colocar el transductor e intentar pues ubicarlo, ¿no? Por acá tenemos el lóbulo hepático izquierdo, por acá el estómago y detrás de ambos vamos a tener el páncreas, justamente rodeando este vaso sanguíneo que es la vena porta y la fusión de la vena porta con la vena esplénica. No, a esta imagen se le llama la confluencia portoesplénica, que es como una coma, ¿no? Tiene el aspecto como de una coma. Y siempre el páncreas va a estar rodeando esta estructura, ¿no? Así es como lo podemos ubicar mejor, porque como es un órgano retroperitoneal, muchas veces no lo podemos ubicar bien, ¿no? Y más al comienzo, cuando recién empezamos a hacer ecografía. Acá tenemos un ejemplo, lo que es... eh, Tenemos la vejiga también que tiene que estar también obligatoriamente llena de líquido, es decir, llena de orina, para poder evaluar bien su pared, su contenido también para ver si es que es anecogénico o a veces hay residuos de otros componentes dentro del contenido. Por ejemplo, puede haber cálculos o también pueden haber pólipos o pueden haber masas, ¿no? Entonces, la vejiga se tiene que evaluar con orina en su interior. Acá vemos lo que justamente les decía, la vejiga es una estructura líquida, parece un quiste grande, ¿no? Que genera ese refuerzo posterior y justamente ese refuerzo posterior nos permite evidenciar la próstata, ¿no? Entonces, cuando la vejiga está vacía, no podemos ver la próstata, no se ve, pero la vejiga llena genera esa ventana, se le llama ventana acústica, donde podemos evaluar mejor lo que está detrás de ella, en este caso la próstata, y en el caso de las mujeres, el útero y los ovarios, ¿no? Por eso es de que tal vez ustedes, algunos habrán escuchado, ¿no? Que cuando se hace una ecografía pélvica, o incluso algunas chicas también les habrán hecho su ecografía pélvica para ver útero, para ver ovarios, siempre les han pedido que la vejiga esté llena, ¿no? Porque si no, no se puede ver el útero y los ovarios. Acá tenemos otro ejemplo. En cuanto a la mama, ¿no? La mama también se puede evaluar por ecografía. Eh, Aparte de ecografía, se puede evaluar por mamografía, por resonancia magnética y por tomosíntesis, que es una especie de mamografía fusionada con tomografía, ¿no? Hay muchos métodos para evaluar la mama, por eso también hay una subespecialidad de radiología solamente de mama, hay subespecialistas que solamente se dedican a la evaluación de la mama. Y una de las herramientas importantes es la ecografía. Por acá tenemos la piel, debajo tenemos el tejido graso premamario o también llamada fascia mamaria anterior. Lo que está más ecogénico entre la línea azul y la línea anaranjada es el tejido mamario propiamente dicho, o sea, aquí está el tejido glandular, el que va a producir la leche, y por detrás tenemos la fascia mamaria posterior o también llamada grasa postmamaria. Entonces, este espacio ecogénico es del tejido glandular y justamente aquí en el tejido glandular es donde podríamos encontrar algunos quistes, algunos nódulos o algunas áreas de distorsión o tal vez tumores. Entonces, es importante reconocer estas zonas y saber también que cada mama es completamente diferente y puede variar la composición, ¿no? No depende del tamaño de la mama, sino de la composición. Muchas mamas pueden ser mamas pequeñas, pero tienen bastante tejido glandular, ¿no? Que conforman casi todo el espesor de la mama, mientras que pueden haber mamas que son de repente de mayor volumen y tienen poquito tejido glandular, ¿no? Y lo que las conforma es más la parte grasa, ¿no? Entonces, a veces depende de ello si se pide una ecografía, se pide una mamografía, ¿no? En mayores de 40 años se pide una mamografía, pero si tiene mucho tejido glandular, la paciente
que es mayor de 40, en la mamografía se va a ver todo blanco, ¿no? No se va a poder apreciar bien. Entonces va a requerir sí o sí una ecografía, ¿no? Y en la ecografía, pues justamente vamos a ver el tejido glandular aumentado en tamaño, que es normal para esa paciente, ¿no? Porque cada paciente es diferente, pero muchas veces las pacientes preguntan, ¿no? Pero ¿por qué si mi mamá es pequeña? ¿Por qué me han dicho que la mamografía sale mal? ¿Por qué dicen que tengo mucho tejido si yo no tengo mucho tejido? No es en sí el tamaño, sino la composición, ¿no? El porcentaje de tejido glandular que corresponde a esa mama, ¿no? En cuanto a tiroides, también se ve muy bien, un órgano que se evalúa muy bien por ecografía, ¿no? En que este caso más bien hay pocos métodos que pueden evaluar la tiroides. No se ve por tomografía bien, no se ve por resonancia magnética tampoco bien la tiroides. En cambio, con bastante detalle se puede ver por ecografía, ¿no? Como es una ecografía de partes blandas, es un órgano que está muy superficial. El transductor justamente tiene alta resolución, entonces permite ver a detalle el tejido de la tiroides. A pesar que es un órgano pequeño, se puede ver con mucho detalle, ¿no? Su estructura. Aquí está el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, por acá está el istmo, acá tenemos los vasos, la carótida y la yugular, ¿no? Cada lado. Y esto pues es la tráquea, ¿no? El aire también es mal conductor del ultrasonido, por lo tanto, también se va a ver como una zona de sombra. Y justamente la tráquea pues contiene aire, ¿no? Y pues se va a ver todas las patologías tiroideas, ¿no? Los quistes, los nódulos, las masas, por ejemplo, si hay bocio, si hay tiropatía crónica, ¿no? Todo ello se puede ver por ecografía. El testículo es otro órgano que tampoco tiene más métodos para estudiarlo, no se puede ver bien con tomografía, ni con rayos X, ni con otros métodos más. La resonancia sí se podría ver, pero es un estudio de verdad que se deja para el final, porque incluso la ecografía ve mejor que la resonancia en el caso del testículo, ¿no? Entonces, así se ve el testículo, el parénquima, podríamos ver si hay quistes, si hay nódulos, si hay dilatación de vasos, si hay varicocele, vemos el lipidídimo también, ¿no? En este caso solo la cabeza, pero si vamos buscando podemos ver el cuerpo, incluso la cola del epidídimo. Entonces, si hay inflamación del epidídimo, si hay epididimitis, también lo vamos a apreciar bien por ecografía. Si hay torsión testicular, también se va a evidenciar bien por ecografía. Si, por ejemplo, hay hidrocele, o sea, el líquido que rodea el testículo, también se va a apreciar muy bien por ecografía, ¿no? Entonces, la mayoría de patologías se van a ver muy bien por ecografía en el caso del testículo. Ecografía cerebral solamente en el caso de los pacientes pues que tengan fontanelas, o sea, los bebés, ¿no? Recién nacidos y los bebés hasta los primeros meses, hasta los 6 meses, y se ve con bastante detalle el cerebro, los surcos, la sustancia blanca, la sustancia gris, los ventrículos, vemos por acá lo que es el cerebelo, el cuarto ventrículo, los tálamos, por acá en este corte que es sagital vamos a ver el cuerpo calloso, por acá el puente cerebral, el cerebelo y pues no los hemisferios cerebrales. Entonces, es un estudio que permite muy buena evaluación del tejido cerebral, pero solamente tenemos un plazo corto, ¿no? Hasta los 6 meses. Ya después de eso, pues ya si se osifica toda la calota, ya no se puede realizar ecografía y se tiene que realizar obligatoriamente, si es que se quiere evaluar el cerebro, pues una tomografía o una resonancia magnética, ¿no? Entonces, hay que tener también presente. ¿Por qué? Porque a veces pueden tener ustedes como médicos un bebé que quieren evaluar, ¿no? De repente tiene signos de que hay una patología cerebral. Dicen, ah, ya, sí, el cerebro se ve bien por tomografía. Ah, lo irradiaron bastante al bebé, ¿no? Por tomografía lo irradian mucho. Y cuando teniendo un método tan inocuo, eh, que no emite ningún tipo de daño, como es la ecografía, ¿no? Y es menos costoso, se puede evaluar muchísimo mejor, ¿no? Por ecografía que por tomografía, siempre y cuando pues tenga la fontanela todavía aperturada. En el caso de la ecografía ginecológica, hay dos formas. Una es transabdominal, o sea, con el transductor convexo por encima de lo que es la zona pélvica. En estos casos, la vejiga sí o sí tiene que estar llena. Se puede ver el útero, los ovarios, pero hay limitación, ¿no? Porque son órganos muy pequeños y muy profundos.
Mientras que la ecografía transvaginal sí se puede ver con alta resolución, ¿no? Ya sea el útero y el ovario. Aquí más bien el paciente tiene que estar con la vejiga vacía, porque si no, la vejiga va a ocupar todo el campo visual de lo que es el útero y el ovario, ¿no? Y no se van a ver. Entonces, en este caso, en estos casos, la ecografía transvaginal, sí, más bien la paciente tiene que estar, sí, con la vejiga vacía. Entonces, que se ve bien todo, ¿no? El fondo, el cuerpo, el cuello, se ve el endometrio también, ¿no? Si hay alguna lesión a este nivel, a cualquiera de estos niveles se va a evidenciar, ¿no? Igualmente acá, el ovario se ve muy bien, ¿no? A veces hasta con ecografía sufrimos para encontrar los ovarios, con ecografía transabdominal. A veces no los llegamos a encontrar, ¿no? Mientras que por ecografía transvaginal se pueden ver y con una alta resolución, ¿no? Acá tenemos los folículos, ¿no? Dentro de ellos probablemente esté el folículo dominante. Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Están o no están?